just wait for my black swan. Always in the dark, you can't call us. Always with a smile, wish I could forget. We run it party from the start. Nostalgia is my second nature art. My least favorite state of mind, but I go there all the time. All the time. Oh, I go there all the time. All the time. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta presentación del libro. Es un libro muy especial. Este evento está organizado por la Facultad de Comunicación y la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz. Vamos a presentar el libro de Carlos Scolari, que se titula Sobre la evolución de los medios. Es un autor que seguramente hemos leído en más de una clase. Sin embargo, voy a hacer una pequeña reseña para presentarlo. Carlos es académico y teórico de la comunicación, es especializado en medios digitales, ¿no? Lo hemos leído, con una amplia trayectoria en investigación y docencia. Ha publicado numerosos trabajos sobre la evolución de los lenguajes mediáticos y la interacción entre tecnología, cultura y comunicación. Es profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y es una figura clave en el estudio de la comunicación digital y las nuevas formas de narración. Varios de ustedes han leído en los cursos de narrativa, sobre todo su texto sobre narrativa transmedia, que es un referente en el análisis contemporáneo de las narrativas mediáticas, y hoy lo tenemos precisamente para hablar de la evolución de los medios de comunicación, que creo que enmarca perfectamente los intereses por los que últimamente estamos discurriendo los alumnos en sus trabajos y la facultad a través de sus distintos proyectos de investigación. Así es que quiero darle la bienvenida a Carlos, no sé si ya nos está escuchando. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Escucho perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de poder sumarme a que este espacio conversacional, digamos. Gracias, bueno, a los Giancarlos, Julio César, todo el equipo ahí de la Universidad
Gracias de a ti por Lima. acompañarnos. Sí, Les cuento a la platea que hemos organizado la presentación de la siguiente manera. Vamos a darle primero la palabra a Carlos y luego hemos preparado con Lizardo, que nos acompaña, olvidado de presentarles, mil disculpas. Nos acompaña también Lizardo Vargas, nuestro director del doctorado en comunicación. Hemos preparado unas preguntas para conversar sobre todo con Carlos a propósito del libro y por supuesto contamos con la participación en las preguntas de ustedes. Entonces, empezamos. Sobre la evolución de los medios, Carlos, te escuchamos. Bueno, sí, les cuento. El libro que acaba de salir, salió hace 4 o 5 meses, por la editorial Ampersand, salió en Argentina, pero también salió la edición en paralelo, salió la edición española, que es este aquí, sobre la evolución de los medios, lo habrán visto en la difusión también. Es un libro que yo en realidad saqué el año pasado en inglés, o sea que la primera edición de este libro es esta acá, que salió en Routledge, es exactamente igual, ¿eh? Es un libro que salió en el año 2023. Y les voy a contar brevemente un poco la cocina de este libro. Como más o menos ustedes saben, yo hace bastante tiempo venía trabajando en ecología de los medios, pero me interesaba mucho el cambio mediático, ¿no? Cómo se transforma el ecosistema de medios. Y habiendo trabajado mucho en este ámbito de lo que se llama la media ecology o esta visión más sistémica, casi biológica a veces, ¿no? De los ecosistemas mediáticos, es casi natural que cuando uno empieza a investigar, a pensar cómo cambia todo eso, es casi natural que si uno está trabajando con modelos o inspirándose en modelos biológicos, termine antes o después hablando de evolución, ¿no? Eh, También fue parte de mi evolución personal como investigador de la comunicación, ¿no? Yo estuve casi una década investigando narrativas transmedia. A mí lo que más me interesaba de la narrativa de transmedia era en realidad esta tensión entre los viejos medios y los nuevos medios, ¿no? Ciertas producciones que nacían en los viejos medios, en el cine, en un libro, después se desparramaban, podríamos decir, por todo el ecosistema mediático, en videojuegos, en forma de cómics, y en las plataformas y redes sociales, por ejemplo, a través de la actividad de los usuarios, de los fans, ¿no? Lo que se llama la fanfiction. Me ocupé casi una década de eso, ¿no? Casi del 2008, diría, hasta el 2018. Pero me interesaba siempre esta dimensión donde lo viejo y lo nuevo está conviviendo de manera tensionada dentro de un mismo ecosistema. Mi primer artículo sobre evolución de los medios lo publiqué en el año 2013, o sea, prácticamente hace una década. Fue un artículo que yo había presentado en un congreso, que recibió en el congreso de la International Communication Association, fue en Londres, recibió un reconocimiento como uno de los mejores, fue el mejor paper de la División de Historia de la Comunicación. Estamos hablando del 2013, sí, 2013. Y a partir de ahí, bueno, empecé a juntar material, a leer mucho, a trabajar, a fichar, a pensar cómo se podría trabajar un enfoque evolutivo como una continuidad, como una expansión de lo que era la mirada ecológica de los medios. Y allá por el 2019, en el Congreso de Comunicación, siempre de la ICA y de la ICA en Washington, bueno, tomé contacto con una de las editoriales que están siempre presentes en estos congresos, en este caso Routledge, que es una editorial académica muy prestigiosa. Y nada, bueno, les hice una propuesta de hacer un libro más bien teórico proponiendo este marco de análisis y, digamos, aceptaron la propuesta. Y prácticamente esto fue en el 2019 y me puse a escribir finales del 2019, o sea, es un libro pandémico, o sea, a poco de empezar a escribir esto, empezó la pandemia, yo justo había terminado mis clases, o sea que tenía como 9 meses por delante sin hacer clases, ni siquiera online, así que bueno, me pude dedicar en cuerpo y alma a leer un montón de cosas, a fichar mucho material y a desarrollar este libro sobre una teoría evolutiva del cambio mediático. Eh, Quizá por el hecho que fue un libro pandémico, el libro tiene 600, casi 600 referencias bibliográficas. Mi anterior libro, así bien teórico, que era Hipermediaciones del 2008, tenía unas 400 referencias. Bueno, la pandemia como efecto colateral positivo favoreció que pudiera trabajar mucho más material. Y nada, el libro tiene 3 secciones. En la primera parte hablo de eh, cómo se crean las teorías, ¿no? Y parto de esta idea que las teorías tienen un componente discursivo, narrativo muy importante.
Hay ciertas reglas que uno tiene que respetar si quiere construir un discurso teórico. Y la otra idea fuerte es que las teorías no están solas, esto ya lo había trabajado en mi libro Hipermediaciones, las teorías conversan, se pelean a veces entre sí. Entonces, claro, a la hora de producir, de crear una teoría evolutiva del cambio mediático o ecoevolutiva, ¿no? En la primera parte del libro hago un mapa de cuáles son las disciplinas, las teorías con las cuales dialoga más cercanamente, digamos, la teoría evolutiva de los medios. Obviamente la ecología de los medios, trabajo mucho la relación entre media ecology y media evolution, pero también esta teoría evolutiva se alimenta de la arqueología de los medios, de la historia de los medios, de los estudios de historia de ciencia y tecnología, o sea, todo ese mapeo, ¿no? de teorías y de disciplinas, lo hago en la primera parte del libro. La segunda parte, bueno, una de las ideas, ¿no? Que cuando uno desarrolla un discurso teórico, un discurso científico, lo primero que tiene que hacer es definir un diccionario, ¿no? Cada teoría, cada disciplina científica tiene un diccionario propio, ¿no? Si yo hablo la lengua de la economía, voy a hablar de oferta, demanda, mercado, plusvalía, voy a hablar de toda una serie de conceptos que están aceptados por la comunidad de economistas, ¿no? Algunos conceptos están en discusión siempre, ¿no? O si hablo la lengua semiótica o del análisis del discurso, hablaré de significado, significante, enunciador, enunciatario, toda una jerga, un diccionario. Y bueno, la segunda parte del libro, que para mí es la parte más, diría, más útil para trabajar dentro del aula y, digamos, la que me gusta más de todo el libro es la parte central, la segunda parte, que es un diccionario de evolución de los medios. Hablo de concepto de ciclo vital, hablo del concepto de emergencia mediática, hablo de dominación de un medio, hablo de adaptación, supervivencia, posible extinción, hablo de coevolución, hablo de intermedialidad, etcétera, etcétera. O sea, ahí voy construyendo un pequeño diccionario y cada uno de estos capítulos, que son más breves, todos tienen un caso de aplicación, una case study, como se dice en inglés, ¿no? Yo aplico estos conceptos a uno o dos medios para ver cómo funcionan, ¿no? Son conceptos que son categoría de análisis. Si ven en la revista Contratexto, uno de estos capítulos prácticamente salió en Contratextos antes que saliera el libro, un adelanto, un spoiler del libro, es justamente el capítulo de intermedialidad. ¿Sí? Si quieren, digamos, probar un poquito de qué va el libro sobre la evolución de los medios, vayan a la revista Contratexto, busquen el artículo sobre intermedialidad, que es lo que se llama un tráiler conceptual en la revista, y ahí lo van a encontrar. Y la parte final del libro, bueno, apunta a lo metodológico, ¿no? Si uno quiere desarrollar una disciplina, un campo de investigación y quiere construir teoría, las teorías se tienen que alimentar del trabajo empírico. Entonces, nada, en la última parte del libro hago un mapeo, ¿no? Yo no propongo un método propio de la evolución de los medios. Lo que yo hago es recuperar experiencias de análisis cualitativo y cuantitativo que ya existen, eh, que apuntan a esta dimensión histórica, a esta dimensión evolutiva del cambio mediático. O sea, es un mapa de metodologías. Eh, a mí no me gusta mucho esta división tajante entre lo quali y lo quanti. Si nosotros vemos las principales investigaciones, las tesis doctorales hoy fluctúan. Algunas preguntas de investigación se responden con métodos quanti, otras preguntas de investigación se responden con métodos quali. Así que bueno, también más allá de la división por capítulos, en esa última parte del libro abogo por una visión flexible, ¿no? De las diferentes metodologías. Y bueno, el libro concluye, tiene un pequeño capítulo de conclusión, de cierre. Yo creo que, bueno, cuando uno utiliza una metáfora, ¿no? Eh, Primero hay que decir que detrás de cada teoría hay una metáfora, ¿no? Cuando empezaron las teorías de la comunicación, se hablaba de la aguja hipodérmica, la bala de cañón, se habló de la tuba de Scrum, ¿no? O el modelo de Shannon y Weaver, que la comunicación es como una flecha, ¿no? O un mensaje que va por un tubo, ¿no? Por un canal. Tenemos otros modelos, como la espiral del silencio, ¿no? Detrás de cada teoría hay siempre un modelo, una metáfora. La ecología de los medios también utiliza, obviamente, la metáfora ecobiológica. Y a mí en este caso me interesa mucho explorar la metáfora evolutiva. Yo creo que esto es cuando uno adopta una metáfora, ¿no? La metáfora nunca viene sola, viene con toda una serie de categorías de análisis, por ejemplo, evolución, adaptación, coevolución también. Entonces, bueno, en el libro me dedico un poco a explorar esta metáfora, a ver cómo funcionaría este modelo, que requiere ser aplicado, ¿no? Yo, donde he conseguido experiencia, o mi propia experiencia, he ido mostrando ejemplos de aplicación. Pero que como que queda mucho trabajo por delante.
Yo creo que hoy la metáfora ecológica y evolutiva es interesante, nos sirve para visualizar, entender, darle un sentido a esta gran complejidad mediática, y no solo mediática, que nos rodea. Podría pasar que un día, como cualquier otro modelo teórico, este modelo se desarrolla y a lo mejor un día en el futuro lejano no alcanza a responder a las preguntas de las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras. Así que bueno, ya en el futuro a lo mejor habrá otra gente que pensará otras metáforas, otros modelos. Pero yo creo que hoy, 2024, yo creo que el modelo ecológico evolutivo para entender las transformaciones del ecosistema mediático y de todo el ecosistema tecnológico, yo creo que es útil. Todavía no, digamos, esta metáfora, este modelo, queda mucho para explorar, para aplicar, para refinar. Y bueno, el libro va en esta dirección. Es un libro teórico, lo escribí totalmente en inglés al principio, después yo me autotraduje, pero lo escribí en inglés, lo cual hace que sea un libro no tan barroco, ¿no? El hecho de haberlo escrito en inglés, que no es mi lengua madre, obviamente, me llevó quizá a limitar un poco el vocabulario. Fue un libro totalmente editado y corregido por una persona de confianza con la cual trabajamos hace muchos años, nuestro equipo de investigación, que es de madre lengua inglesa. Eh, pero, digamos, si lo hubiera escrito en castellano, yo creo que hubiera salido más barroco el libro, ¿no? Más estilo latinoamericano. Al haberlo hecho en inglés, yo creo que se simplificó bastante la explicación de cosas que son a veces bastante complejas, bastante abstractas, pero yo creo que quedó un storytelling muy fluido por ser un libro que tiene muchas cosas teóricas, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la cocina. Estoy muy contento porque el libro, bueno, salió simultáneamente por la editorial Ampersand, que yo la defino como una editorial boutique, publica muchos libros sobre historia de los libros, tiene una colección de comunicación que es donde se encaja este libro, que es muy buena, con obras de, bueno, de autores, de gente de Argentina, autores extranjeros que han traducido. Han salido libros últimamente sobre memética, videojuegos. La colección de comunicación de Ampersand se llama Comunicación y Lenguaje. La colección es muy buena, una editorial que cura muchísimo la producción, tanto material como los contenidos. Y el libro salió en Argentina y España, está funcionando muy bien por ser un libro teórico académico. Y lo hemos presentado, bueno, la versión en inglés la hemos presentado en Canadá, la hemos presentado en Australia, y la versión en castellano, bueno, la hemos presentado ya en varios lugares, en Madrid, en Barcelona. El mes que viene me voy a Cuenca a presentarlo. La hemos presentado en Colombia, en un par de ciudades. La hemos presentado en Argentina, en Chile y en diciembre en México también. Así que bueno, el libro está circulando y bueno, me encanta que el libro genere conversaciones, preguntas. Así que bueno, hasta acá mi breve intervención, mi explicación de dónde viene este libro. Así que bueno, seguimos con la conversación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No deja de ser un guiño muy curioso que un libro que trata sobre evolución y ecología haya terminado de cobrar forma en medio de la pandemia. Ahí habrá alguien que seguramente podrá jalar la pitita y tener más cosas que decir. Lizardo y yo hemos leído el libro. Lo que te proponemos es desagregarlo para los chicos, para los que todavía no han podido leerlo, a través de algunas preguntas, ¿no? Quisiera empezar con esto. El otro día recordaba que el 24 de julio del 2010, cuando Steve Jobs presentaba el iPhone 4, después de la presentación, en medio de los aplausos, se cuela por el audio un comentario de Jobs que decía, Edison was right, ¿no? Entonces el comentario fue pillado así al vuelo, y tal vez la anécdota se entienda mejor si compartimos esta imagen. No sé si la pueden proyectar. Bueno, el guiño de Edison was right hacía alusión al kinetoscopio, pues, ¿no? Que es el antecedente primero al proyector de imágenes en movimiento, que Edison lo había concebido como un aparato para el entretenimiento individual, ¿no? Donde literalmente, como podemos ver, el espectador está pegado al aparato, que no se diferencia mucho de lo que ya empezaba a generar en términos de convergencia el smartphone, ¿no? Entonces, a partir de esto, queríamos preguntarte cómo entender esta evolución que también atraviesan los medios. ¿En qué consiste? ¿Es una historia circular, medio borgiana, o es más bien ese sino inevitable del hombre ir complejizándose y complicándose la vida conforme va avanzando? Ya podemos Bueno, compartir la no, imagen.
dejemos esa imagen ahí porque da para mucho. Ahora volvemos a la imagen. Eh, claro, lo primero cuando uno pregunta es ¿por qué una teoría evolutiva de los medios? Si ya tenemos historia de los medios, tenemos arqueología de los medios. Y yo creo que hay diferencias. Yo creo que la mirada ecológica evolutiva aporta algo nuevo. En el sentido de que si uno, si uno va a la biblioteca hoy, a una librería, y busca libros de historia de los medios o historia de la comunicación, yo creo que hay dos tipos de libros. Están los libros de historia de la radio, historia del cine, historia de la televisión, ¿no? Son libros, como yo digo, monomediáticos. Cuentan la historia de un único medio. Y prácticamente no hacen referencia a los otros medios. Uno de los postulados básicos de la ecología, pero sobre todo de la evolución de los medios, como yo la entiendo, y esto es muy inspirado incluso en alguna frase de McLuhan, es que no podemos darle sentido a un medio si lo aislamos del resto de los otros medios. O sea, sería, no podemos entender la historia del cine si no lo vinculamos en un momento a la historia de la televisión o a la historia de los videojuegos o incluso hoy a la historia del cómic, ¿no? O la producción de cómics, ¿no? Pensemos los blockbusters de Hollywood hoy, están inspirados en superhéroes, ¿no? No podemos entender la historia de la televisión si tampoco lo vinculamos a las plataformas como YouTube, si no lo vinculamos al cine mismo, etcétera, etcétera. Y así con todos los medios a lo largo de la historia de la humanidad. No podemos aislarlos, sobre todo en los últimos 200 años que hemos visto una proliferación de formas de comunicación. Los otros libros que hay de historia de los medios son las grandes historias lineales. La historia de la comunicación de la tablilla de arcilla a TikTok, ¿no? Y van contando una historia lineal, ¿no? Que estaba la tablilla de arcilla, después vino el papiro, ¿no? Pero no te dicen qué pasó con la tablilla cuando vino el papiro. Y después vino el pergamino, y vino el libro manuscrito, y vino Gutenberg en el siglo XV. Y no te dicen qué pasó con el libro manuscrito después de Gutenberg, ¿no? Como en esas historias, ¿no? En su afán quizás de cubrir un amplio espectro, ¿no? Histórico, van contando un medio detrás de otro, pero no dicen qué pasó con los viejos medios, que siguen estando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se justifica la existencia de lo que es la evolución de los medios. Es una historia no monomediática, es una historia, o si se quiere, un complejo evolutivo, donde analizamos los diferentes medios y sobre todo le damos mucha importancia a la relación entre los medios, entre sí, y cómo se afectan entre sí, y las relaciones entre los medios. Precisamente el capítulo que salió en Revista Contratexto va de eso, de la intermedialidad. Para mí es el concepto clave de todo esto. Son las relaciones entre los diferentes medios. Y eso yo creo que la mirada, lo que aporta la mirada de la evolución de los medios. Si volvemos al ejemplo del kinetoscopio, es interesantísimo, porque allá por 1885, 1890, esa era quizá una de las principales fuentes de ingresos de Edison, el kinetoscopio. Era una caja cuadrada, como lo veíamos recién, donde una persona se acercaba, había unos binoculares, se giraba ahí dentro de una película, digamos, y duraba unos pocos minutos y había que pagar 5 céntimos por eso, ¿no? Era el gran modelo de negocios, era como una máquina tragaperras, como se le dice acá en España, ¿no? Las máquinas estas de Las Vegas, poner monedita y mirar y mirar y mirar. Era la gallina de los huevos de oro. Cuando los hermanos Lumière apuestan por otro modelo, que era la proyección pública, ¿no? Meter mucha gente en una sala y proyectar la película, Edison al principio desconfió de este sistema, ¿no? Él estaba muy informado de lo que pasaba en Europa. Y él no había apostado por la proyección. Dijo, ¿para qué voy a proyectar? Voy a mostrar algo para que lo vea mucha gente de golpe, cuando yo tengo ya un modelo de negocio que cada persona pone monedas para ver estos cortometrajes, digamos, ¿no? Claro, Edison, la primera proyección, perdón, de los Lumière, los hermanos Lumière en Francia fue en diciembre de 1985. Y ya en febrero cruzan el Atlántico y en Nueva York, allá por febrero o marzo de 1896, los Lumière proyectan en Nueva York, hacen una proyección cinematográfica. Y fue la apoteosis. Cuentan que los sacaron en andas a los hermanos Lumière cantando la Marsellesa. Imagínense Edison, que tenía su vaca, su gallina de los huevos de oro, tenía la vaca atada, como decimos en Argentina. Y nada, ¿qué hizo? Hizo una cosa muy interesante Edison. Compró un aparato de proyección, ¿no? que tenía un inventor local, le cambió el nombre, ¿no? Y lo empezó a comercializar como aparato hecho por la empresa de Edison. Es la misma actitud que tuvo Bill Gates un siglo más tarde.
Cuando Bill Gates aparece el personal computer en el 80, Microsoft no tenía un sistema operativo para venderle a IBM. Compró un sistema operativo, le puso MS-2 de OS y se lo vendió a IBM. Y cuando apareció la web en los 90 y empieza a crecer, en el 94 Microsoft no tenía un browser propio. Compró un browser, le dio una mano de pintura, le puso Microsoft Internet Explorer y lo lanzó con fuegos artificiales en 1995. O sea que es una actitud tradicional de cierto capitalismo estadounidense de comprar algo pequeño, darle una mano de pintura y comercializarlo para poder competir con algo que venía de afuera en ese caso. Estos son los tipos de cruces que a mí me interesa trabajar. Por otro lado, yo he hecho mucho hincapié acá en los nombres y apellidos, Edison, los Lumière, Bill Gates. Esto es otra característica, yo creo, de la evolución de los medios. Cuando uno cuenta estas historias está bien, ¿no? Queda bien hablar de los Steve Jobs, de esta figura, pero yo creo que hay que desmontar estas teorías heroicas de la invención. Edison no era Edison. Edison tenía un ejército de ingenieros y técnicos trabajando para él. Él lo que hacía eran las patentes y cobraba, ¿no? Pero no es que él pensó todo, había equipos de gente trabajando y lo mismo pasa en Apple y lo mismo ha pasado en Microsoft y Google y todas las grandes corporaciones. Y lo que pasa es que, claro, a veces el discurso también, a veces capitalista, trata de focalizar todo en una persona. Esa persona es un actor más de una red muy compleja de otros actores humanos, laboratorios, competencias, actores que cooperan, actores que compiten. Y yo creo que esa dimensión compleja es también la que me gusta evidenciar en la evolución de los medios. Gracias, Carlos. Carlos, sumamente interesante escuchar cómo vas desarrollando las ideas que, vamos a ver, están mucho más detalladas en el libro, pero escucharlas en viva voz es más entusiasmante y evidencia la complejidad de todo lo que hay, de todo lo que hay detrás. Justamente es en esa complejidad en la que quisiera plantearte una primera pregunta. Ya acá lo hemos leído el libro, tenemos acá un público interesado en el libro, pero acá uno ha tenido seguramente oportunidad de verlo. Te quisiera pedir que nos des una reflexión sobre, más allá de la tecnología, cuáles son los elementos que has identificado en tu reflexión, en la propuesta teórica, que disparan esta evolución, pero en conjunto. O sea, tenemos un cambio tecnológico que da lugar a nuevas evoluciones, pero en ese proceso, donde una evolución impacta en las demás de una manera evolutiva, biológica, ¿cuáles son los elementos que mantienen arrastrando a todo el conjunto? Es una primera pregunta, después Sí, sobre esa una segunda. sí, ahí es interesante ver cuáles son la fuerza, digamos, los vectores que mueven todo este ecosistema y hace que cambie, ¿no? Este sistema mediático y también tecnológico, ¿no? Obviamente, yo en el libro hago mucho hincapié en lo que acabo de decir, ¿no? Las relaciones entre medios, pero es uno de los factores, ¿no? De gran complejidad, pero es uno de los factores que influyen en que haya cambio, ¿no? Más allá, bueno, después tenemos obviamente los actores tecnológicos que por la misma dinámica capitalista, ¿no? De innovar, las grandes empresas están obligadas a innovar, a sacar un modelo de móvil o de smartphone cada 6 meses o cada año, renovar el software o las aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier gran corporación que nos saca modelos o cosas nuevas a un ritmo mensual, o no diría, pero anual por lo menos, empieza a perder valor en la bolsa, ¿no? Entonces, claro, hay una dinámica del capitalismo que busca la innovación permanente, que eso es otro vector, es otra fuerza que lleva a que se vayan sacando cosas. Pero, digamos, para no caer en determinismo tecnológico, hay muchos otros factores. Obviamente, hay factores económicos, en muchos ámbitos, la presencia del Estado, ¿no? Pensemos que en China, todo ese desarrollo tecnológico que hay, el Estado es un actor muy importante, ¿no? Quizás tiene un rol que no asumen otros países occidentales, ¿no? La guía estratégica del Estado en China. Después hay otro factor que para mí también es muy importante y que trabajé en otros libros cuando analicé mucho el tema de las interfaces, que es las interacciones de los usuarios, de la gente con la tecnología. Siempre sabemos que entre lo que el creador, el laboratorio, el diseñador piensa, entre lo que piensa y entre lo que crea hay una diferencia. Entre lo que tenía en mente los Steve Jobs o Bill Gates o Edison o su equipo y lo que realmente crean, siempre hay una diferencia.
y a su vez, entre lo que ellos piensan que va a hacer la gente y cómo la gente usa los dispositivos, ahí tenemos otra diferencia. Entonces vemos que nada coincide. Y esa dinámica, ¿no? Es la que es otro de los factores, vectores, que mueve también la transformación del ecosistema mediático y tecnológico. Muchas veces se crean tecnologías, se crean o cierto tipo de contenidos destinados a un cierto público, o se crea una tecnología pensando que la va a usar cierto tipo de perfil de usuario, y después la termina utilizando otro grupo de usuarios para hacer una cosa diferente. Claro, el que crea la tecnología dice, ah, el negocio está ahí, la va rediseñando en interacción con estos nuevos usuarios para adaptarlo. Y lo mismo puede pasar con cierto tipo de contenidos mediáticos también. La evolución de la tecnología está llena de ejemplos de esto, ¿no? Si vemos ejemplos más recientes, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la tecnología Flash, ¿no? Que nació hace unos 25 años, ¿no? La tecnología Flash nació para hacer animaciones en la web, ¿no? Para poner el banner animado, ¿no? Estamos hablando del año 2000, hace un cuarto de siglo. O para no tener que esperar, ¿no? Descargar una aplicación, una animación para verla en la web. ¿Qué pasa? Flash tenía un lenguaje de programación muy simple, se llama ActionScript, y la gente que hacía webs en esa época, me incluyo, empezamos a utilizar Flash ya no para hacer la animación o el banner, sino para crear toda la web, ¿no? Era una herramienta muy potente para incluso generar una estética propia, ¿no? Una gráfica vectorial propia que caracterizó a las webs, yo diría del 2000 a 2005 por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que una tecnología creada para hacer animaciones fue reutilizada, rediseñada por los usuarios para crear toda la página web o incluso la web entera, un sitio web, y la empresa misma, después las nuevas versiones, la readaptó para esos usos. Esto pasa siempre, ¿no? Esto pasa siempre y parte también de la dinámica del ecosistema tecnológico, pero también mediático. O sea, tenemos muchos actores, factores, fuerzas que operan sobre la evolución del ecosistema mediático. Yo no hice un mapeo exhaustivo de todas estas fuerzas en el libro, me focalicé sobre todo en las relaciones intermediales. Al final del libro hago un avance sobre otros posibles vectores, pero en este volumen me quería concentrar sobre todo en esta dimensión intermediática, que para mí es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta toda una tradición de estudios, como dije antes, que tienden a ser monomediáticos, ¿no? Incluso cuando uno ve los planes de estudio en la universidad, también está bien enseñar radio, enseñar televisión, enseñar audio, escrito, gráfico, pero ya sea en la parte de producción como en la parte teórica analítica, habría que mezclar más las cartas, ¿no? Y el libro va en esa dirección. Te quiero traer un poco a un terreno de repente un poco más práctico. Em, el auge de videojuegos tipo Fortnite, ¿no? O plataformas como Nubi, ¿no? Que no son solo juegos, sino también espacios sociales y culturales. Es un ejemplo de cómo los medios se fusionan y se transforman en algo más allá del uso original al que mencionabas hace un momento. Podríamos, si hay que hacer una línea evolutiva, leerlos como la última versión del MySpace, que después fue Facebook y ahora se transforma en el videojuego cultural. Sí, primero, bueno, a veces hay debates si tenemos que incluir los videojuegos en todo esto, ¿no? Y sí, los videojuegos son medios. Para mí, usando una concepción de medio más o menos amplia, ¿no? Como la de Marshall McLuhan, eh, los videojuegos entran totalmente en este tipo de reflexión. Los videojuegos son medios para mí, ¿no? Eh, Hay gente que tiene una visión más restringida del concepto de medio y para esta gente medio es solo algo de broadcasting, ¿no? Radio, televisión. Bueno, yo uso una definición más amplia. Quizá McLuhan era muy amplia, ¿no? Ya se iba al otro extremo, porque para Marshall McLuhan cualquier tecnología él la consideraba un medio, ¿no? Tiene una visión muy amplia. Yo estoy ahí por el medio, digamos, bueno, y en ese sentido creo pertinente considerar los videojuegos como parte del ecosistema mediático, ¿no? Claro, hay cambios, ¿no? Porque mencionaste por un lado este pasaje, bueno, hubo una gran plataforma que fue MySpace, después apareció Facebook, Facebook ahora tiene 3.200 millones de usuarios, yo creo que llegó a un techo de expansión ya, ¿no? Y las nuevas generaciones no están en Facebook, ¿no? Como que esto es un fenómeno muy interesante que yo
hemos investigado y seguimos investigando con mi equipo, sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones, ¿no? A medida que pasan los años, las nuevas generaciones ven que ciertas redes sociales o plataformas están los progenitores, entonces buscan o se adhieren a otras plataformas, ¿no? Y este es un fenómeno. Yo creo que las plataformas y las redes sociales están muy marcadas generacionalmente. Habría que ver, yo en esto no investigo tanto los videojuegos, pero habría que ver si los videojuegos también están tan marcados generacionalmente o quizá tienen un espectro un poco más amplio o intergeneracional. Ahí habría que preguntarle a colegas como Oliver Pérez de la Pompeu Fabra, gran colega y amigo, o gente que está investigando videojuegos, ¿no? Em, pero por otro lado están las migraciones, ¿no? Mucha gente que estaba en MySpace dejó MySpace y se fue a Facebook, y mucha gente que estaba en Facebook abandonó Facebook, se fue a Instagram o se fue a TikTok, y etcétera, etcétera. Este es otro fenómeno muy interesante del ecosistema mediático, ¿no? Este cruce entre medios y generaciones y plataformas, yo diría, ¿no? Que se van generando estas migraciones o este sello generacional que tienen algunas plataformas o medios que hace que las nuevas generaciones no los utilicen. Eh, Estamos ahí trabajando en un artículo con un estudiante de la Pompeu Fabra. Justamente, nosotros entre el 2014 y el 2018 entrevistamos, hicimos todo un estudio de campo etnográfico en 8 países con adolescentes y hemos recuperado a algunos de estos jóvenes que ahora tienen 20 y pico, casi 25 años, y hemos vuelto a entrevistarlos, a charlar con ellos para ver algunos cambios y están surgiendo cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, estos jóvenes que estaban muy activos en redes sociales desde los 12, 13, 14, 15 años, en ese momento ya Facebook empezaba a ser viejo, ¿no? Estaban mucho en Snapchat, estaban mucho, bueno, empezaron a estar en Twitter, Instagram sobre todo. Eh, Cuando terminaron su formación, o digamos, salieron de la escuela secundaria, algunos fueron a la universidad, otros no, pero cuando se incorporan al mercado laboral, se encontraron que había, digamos, muchas fotografías de la época de adolescente que no les convenía a la hora de buscar un trabajo. Entonces tuvieron que dedicarse a limpiar sus propias redes sociales o a cerrarlas para evitar que cierta fotografía, no sé, festejando con una copa en la mano, digamos, no eran convenientes a la hora de buscar trabajo, ¿no? Entonces, como que hay un trabajo de limpieza. Y después, muy interesante, esta generación, gente que tiene unos 25 años ahora, hay una cierta nostalgia de algunas plataformas como Snapchat. ¿Y qué pasa? Dejaron de utilizar ciertas plataformas o la usan solo para estar en contacto esporádico con gente de esa generación para, para pasarse, por ejemplo, a LinkedIn, que es una plataforma totalmente profesional, ¿no? Donde uno sirve para buscar trabajo, para tener contactos profesionales, como que descubren LinkedIn después de los 22, 23, 24 años cuando se integran al mercado laboral. Bueno, yo creo que estos son todos fenómenos muy interesantes para investigar dentro de lo que es la visión, digamos, ecosistémica y evolutiva de los medios. No hablo tanto de videojuegos, habría que ver las diferencias, como dije antes, si hay tanta intergeneracionalidad dentro de los videojuegos o quedaron más marcados. Yo lamentablemente me encantaría dedicarle más tiempo a los videojuegos, ya sea para jugar o para investigar, pero no doy abasto. Pero ya me gustaría. En todo caso, deja servida también la mesa para cómo las migraciones, a las que haces mención ahorita, son capaces de torcer la plataforma a la que lleguen y darle otro uso, ¿no? Porque estas plataformas empezaron simplemente como videojuegos, luego han evolucionado a redes sociales e incluso tienen hasta un Sí, apartado donde hacen Twitch, inclusive, y todo alrededor de un videojuego, ¿no? sí. Hago un comentario sobre esto. Es muy interesante. Esto tiene que ver con un proceso que se llama homogeneización y que se ha investigado. Yo incluso tengo algunas cosas ahí publicadas o a punto de publicar dentro de poco. Em, las redes sociales, claro, este es un debate de hace casi 15, 20 años. ¿Las nuevas redes sociales tienen que ser generalistas como Facebook o tienen que ser especializadas de nicho? Twitter se especializó en su momento en microblogging, ¿no? 140 caracteres en su momento, ¿no? Facebook apostó por ser una red generalista. Otras redes sociales se especializaron en vídeos o vídeos breves, efímeros, etcétera, etcétera. Claro, el modelo de negocio de las redes es ya desde 2005, ¿no? De que aparece Facebook y marca el camino. El modelo de negocio es extracción de datos personales, o sea, captación de datos personales y monetización de datos personales. Bien, si yo estoy media hora por día en una red social, esa red social capta unos cuantos datos personales míos y los puede monetizar.
Pero si esa red social es generalista e incluye un muro, incluye videojuegos, incluye mapas, incluye álbumes de fotos, incluye todo, yo no me voy a pasar media hora por día, me voy a pasar 5 o 6 horas por día en esa red social. Y eso es la señal de que Facebook es la gran red social, no solo por la cantidad de usuarios, sino también por todas las aplicaciones y servicios internos que ofrece. ¿Mm? Es muy similar a WeChat en el ecosistema chino. WeChat nació como un clon casi de WhatsApp y hoy es un ecosistema con decenas de aplicaciones para, para llamar un coche, o desplazó a Uber del mercado chino, o para hacer pagos, ¿no? WeChat Pay, bueno, es un ecosistema. Facebook es algo similar, junto con Instagram y WhatsApp también, ¿no? Y el Messenger. Bueno, lo que sería el grupo Meta. Esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque entonces muchas otras redes sociales que nacieron específicas, incluso plataformas de videojuegos, tratan de incorporar otro tipo de interacción, otro tipo de comunicación, tratan de incorporar más servicios, ofrecer más cosas. ¿Para qué? Para que la gente pase más tiempo dentro de ellas. ¿Mm? Y el tiempo que pasamos en una plataforma es tiempo que no pasamos en la plataforma que compite con esa o en otros medios de comunicación. Entonces, más tiempo en una plataforma, mayor capacidad de extracción de datos personales. De ahí viene este proceso de homogenización que se dio en los últimos años, que las redes sociales, cada una empezó a clonar, ¿no? Cuando Instagram lanzó las stories, ya Facebook metió las stories, después otro empezó a meter stories, ¿no? Como que hubo un proceso de homogenización. Veremos, porque si después al final todas las redes ofrecen lo mismo, va a ser muy difícil diferenciarse. Son tensiones muy interesantes dentro del ecosistema mediático, ¿no? Yo creo que en una tensión irresuelta. En algún momento ir a lo general paga más, ¿no? Rinde más. En otros momentos a lo mejor sacar una red totalmente diferente, muy especializada, a lo mejor también sirve para diferenciarse. Sí, escuchando a Carlos, creo que también resulta inevitable tratar de entender este fenómeno que describes en el marco de la economía de la atención. Hasta qué punto las personas están presentes o ausentes o migran de un lado para otro, simplemente por la satisfacción de, si presto mi atención aquí, tengo una remuneración, tengo un entretenimiento, tengo una gratificación. Podríamos continuar hablando sobre, vamos a ver, todo lo que ya hemos venido investigando también en grupo de investigación en la universidad sobre usos y gratificaciones ante cada una de estas nuevas variaciones de los medios. Cuando mencionabas, Giancarlo, también medios que van migrando, mutando, que se caen en el tiempo, creo que inevitablemente me acordaba de Mastodon. No lo tenía planeado aquí, pero de golpe me acordé de Mastodon. Vamos a ver, creo que José Luis Orihuela sacó a principios de, o al año pasado, un libro pequeñito porque parecía que esto iba a jalar, iba a tener tracción. Y vamos a ver, ya nadie habla de Mastodon. Quizás se puede haber convertido casi como una excusa de contenido mediático para seguir haciéndole cargamontón al Twitter que compraba Elon Musk. Es como, acá tengo una herramienta arrojadiza, una amenaza, ¿nos vamos a ir a dónde? Ya tengo un nombre que ponerle a este espacio donde nos vamos a ir. Entonces, a lo mejor Mastodon solo fue eso. O sea, visto ya en retrospectiva, en una parte más histórica, solo fue una excusa para cargar más una narrativa. Pero claro, después también me acordé de Threads, como otra copia de Twitter. Entonces, aterrizo Sí, esto en una pregunta, reflexión. O sea, ¿qué cosa es lo que origina atracción? ¿Es solo el mercado? ¿Es solo la atención? ¿Es el tedio? si yo tuviera respuesta a eso, no estaría dando clase en la universidad, estaría en Silicon Valley. Claro, esto es como la industria cinematográfica, ¿no? Hollywood tiene datos, estadísticas de cine de más de un siglo y todavía no han logrado encontrar la fórmula de construir un blockbuster, ¿no? Porque Hollywood, ¿qué pasa? A veces se gasta 300 millones de dólares en una película, como ha pasado alguna este año, que fue un fracaso total, ¿no? Y después de una película hecha con 2 pesos, se convierte en blockbuster, inventa un nuevo género, un nuevo formato, ¿no? Y si Hollywood, con todo el poder estadístico y económico de investigación, después de un siglo, todavía no encontró la fórmula para dar en el clavo con una película, claro, pasa lo mismo con cualquier otro medio o tecnología o formato, ¿no? Em, Tú hablas de atracción, pero el caso de Twitter es fascinante, porque ahí es repulsión, ¿no? Así como hablamos de migraciones, yo creo que habría que hablar también de la fuga de Twitter, ¿no? Es como un mito esto, ¿no? Cada 2 por 3, claro, sobre todo después que Elon Musk agarró la rienda de la empresa,
Yo creo que hay como una pulsión cada 6 meses que vienen ganas masivas de irse de Twitter, ¿no? Entonces, bueno, en un principio fue Mastodon, más o menos. Después, bueno, el creador original de Twitter creó Blue Sky, que es una respetable red social muy limpia, digamos, un Twitter limpio. Está Threads también, Facebook, ahí Meta no podía dejar de pasar la ocasión de tratar de ir a por los usuarios de Twitter. Y Twitter fluctúa entre 300, 400 millones de usuarios. Quizá no son los 400 muy activos, ¿no? Menos. Pero bueno, es un paquete jugoso. Aparte sabemos que la gente en Twitter también es muy activa, muy peleadora también. Cualquier otra red social le encantaría recibir una onda migratoria ahí de gente de Twitter. Por eso han nacido todos estos proyectos alternativos, pero es fascinante lo que tú decías, ¿no? Que parece, no, esta semana nos vamos todos a Mastodon, ¿no? Y parece que millones, uno se imagina, ¿no? Una peregrinación de millones, una caravana, ¿no? Como la que iban al lejano oeste, una caravana de millones de personas yéndose a Mastodon, yéndose a Blue Sky, yéndose a Thread o a Telegram, o sea, cualquier otra. Y después el hype pasa rápidamente y yo por lo menos sigo en Twitter, ¿no? Eh, Trato de evitar discusiones, sigo gente muy saludable, ¿no? El algoritmo me pone ahí las cosas de Elon Musk, pero trato de no verlo, no arruinarme el día. Pero nada, es todo un mito alrededor de eso, ¿no? De la fuga de Twitter, ¿no? El día que haya una red diferente y que realmente tenga algo, ¿m? Tenga algo que invite a irse, es muy probable que Twitter empiece a perder usuarios o la gente dejemos de darle importancia a Twitter, ¿no? Como a mí me está pasando con Facebook. La otra vez entré en la estadística de semanal, hace no mucho, y yo estoy usando Facebook 15, 10 minutos por semana, ¿no? Cuando hace unos años le dedicaba más tiempo, ¿no? Como que ahora sí, a través de otra aplicación, pongo contenido, veo algún comentario, respondo, pero mi actividad es mínima, ¿no? Bueno, a lo mejor algún día surge otra cosa, ¿eh? Y Twitter entra en esa decadencia, ¿no? Digamos. A lo mejor Twitter, bueno, es una red también marcada generacionalmente, pero mucha gente joven está en Twitter también, ¿no? A lo mejor no la descubren en la adolescencia, un poquito después. Pero bueno, el ecosistema mediático es complejo, es muy difícil hacer predicciones hacia dónde va esto. Por eso es muy difícil también predecir cuál va a ser el nuevo atractor, ¿no? El nuevo medio, formato, plataforma que va a generar algo. Seguramente es algo que hoy no lo tenemos en claro, o cuesta visualizarlo. Seguramente la nueva plataforma, el nuevo formato que atraerá a la gente, a los nuevos usuarios, ¿no? En el futuro se está cocinando hoy, capaz que no se está cocinando en Silicon Valley, capaz que se está cocinando en Oriente, en Corea del Sur o en América Latina, no tengo ni idea. Pero esto es lo bueno de la complejidad de este ecosistema, ¿no? Sí, yo siempre digo, ¿no? En el viejo ecosistema, ¿no? Una empresa como Kodak, ¿no? Antes hablamos del kinetoscopio, hablamos del cine. Los primeros aparatos de Edison usaban película Kodak. Y las máquinas fotográficas de Edison a finales del siglo XIX tenían película Kodak. O sea que ya Kodak era un actor fundamental del ecosistema mediático y del fotográfico. Y lo fue por 120 años, ¿no? A mí se me hace muy difícil pensar hoy que Facebook va a durar 120 años o que Google va a durar 120 años, ¿no? Todo es mucho más dinámico. A lo mejor también ahí podemos aprovechar el concepto de ciclo vital que yo trabajo en el libro. A lo mejor el ciclo vital de los medios es mucho más breve hoy, ¿no? Como digo en el libro, el papiro en el antiguo Egipto y en la antigüedad, no solo en Egipto, también en el Imperio Romano, el papiro fue el principal soporte de escritura, del día a día, de la administración pública, de los imperios. Fue el principal soporte de escritura por 4.000 años, ¿no? La web tiene 30 años, la web tiene 10.000, 11.000 días de vida, no es nada, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy vemos el ciclo mediático, ¿no? El ciclo de vida de estos nuevos medios será mucho más breve, me parece, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el papiro. Quiero recuperar el hilo que tiene que ver con las personas. Pensaba en Spotify y la manera como ha transformado el consumo de música específicamente. Hay una nueva manera de escuchar la música, de escogerla, pero al mismo tiempo está condicionando también qué géneros y qué artistas se convierten en populares. Entonces,
La pregunta es si esta situación, este fenómeno es parte de una evolución natural o si es una transformación de alguna manera impuesta o un daño colateral de la propia evolución del medio. Sí, cuando hablamos de evolución, claro, esto ya, bueno, Darwin peleó bastante con esto. No es, evolución no es igual a progreso. Esto ya fue un gran debate en el siglo XIX. Darwin no equiparaba evolución a progreso. Fueron algunos darwinistas victorianos, algunos lectores de Darwin que agarraron eso y dijeron, no, evolución es progreso, porque era una visión imperialista, era una lectura imperialista de Darwin. Era decir, nosotros, el Homo sapiens blanco británico con galerita, somos la especie dominante, somos el máximo de la evolución darwinista y el resto de las especies y el resto de los humanos que no son blancos y británicos rubios son inferiores, ¿no? Bueno, obviamente esa era una lectura interesada y justamente Darwin no hablaba de complejidad, pero apostaba, no estaba el concepto, ¿no? Pero apostaba por esta idea de complejidad y que no podemos predecir hacia dónde va esto. Ahora bien, Spotify. Spotify es un fenómeno muy interesante porque cuando apareció toda la piratería, ¿no? Con el sistema peer-to-peer, el Napster, el Emule y todo esto, finales de los 90, ¿no? Mediados de los 90 aparece el formato MP3. Atención, porque cuando se crea el formato MP3, que fue creado por un consorcio europeo, yo me acuerdo que había gente de Italia que nosotros conocíamos que estaba trabajando ahí y después nos comentaban, dicen, cuando ellos inventan el formato MP3 de compresión, ¿no? Que era una forma de comprimir el audio sin tener una pérdida excesiva de calidad, digamos, ellos sabían que eso podía haber, estaba previsto que generaría una gran piratería, que era un instrumento impresionante para poder meter muchas canciones, ¿no? En un CD-ROM o poder descargársela en esa época, ¿no? Me acuerdo que cuando salió el formato MP3, yo estaba en Italia y decían, vas a poder tener toda la discografía de los Beatles en un único CD, ¿no? Era la idea, ¿no? De tener mucho en un único soporte. A eso llegó después la red de peer-to-peer y bueno, eso fue ahí se juntaron dos actores, una gran interfaz de circulación musical. Y eso fue un cambio, fue un terremoto en toda la industria musical, lo hemos visto, lo hemos leído, hay películas, hay una serie muy interesante sobre Spotify. En el 2013, Henry Jenkins con Ford y otro autor, que ahora no me acuerdo el nombre, publican un libro, Spreadable Media, que habla justamente, entre otras cosas, habla de la piratería, y Jenkins decía en esa época, la piratería no es tanto un problema legal, dice, es un problema económico. Dice, el día que haya plataformas de bajo coste que uno pague mensualmente, se acaba la piratería. Y dicho y hecho, ¿no? Fue el modelo de Netflix, uno paga una cuota mensual relativamente reducida y uno tiene acceso a una biblioteca gigante, ¿no? Y no tiene que andar esperando, conectarse, piratear una película, bajarse una serie, ¿no? Digamos, ahí la piratería empezó a caer en picada, la piratería audiovisual, con las plataformas audiovisuales tipo Netflix. Y pasó lo mismo con la música. A Spotify le costó muchísimo poder convencer a las discográficas, ¿no? De todo esto, pero al final lo lograron por un módico precio mensual o con publicidad, uno puede tener acceso a una librería infinita de canciones. Claro, y aquí se abre el debate, ¿no? Sobre los algoritmos, hasta dónde nos modelan, obviamente, cierto tipo de escucha, pero yo creo que si comparamos la música a disposición que tenemos hoy con lo que era nuestra vida musical hace 30, 40 años, uno cuántos discos podía tener en su casa de vinilo, cuántos cassettes podía tener, o sea, y todo muy sesgado a partir de nuestros gustos, ¿no? Quizá la radio nos abría un poco a otro tipo de músicas. Yo creo que hoy, más allá que los algoritmos nos pueden recomendar cosas, bueno, bienvenido sea esta recomendación, pero también tenemos la posibilidad de explorar cosas que nunca hubiéramos pensado en nuestra vida. A dos clics podemos escuchar música étnica de un grupo africano o nos escuchamos música de la otra punta del planeta que antes hubiera sido imposible escucharla, ¿no? Yo no creo que en ese sentido, más allá de ciertas lecturas conspiracionistas, más o menos reales que puede haberse los algoritmos, yo creo que la posibilidad de tener acceso a toda esta masa musical o incluso audiovisual hoy es incomparable. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido a disposición estos grandes archivos, estas grandes reservas de materia textual
ya sea para consumo, ya sea para poder investigar, para poder descubrir nuevas cosas, ¿no? Yo en ese sentido tiendo a ser, viendo un poco, quizá por una cuestión mía generacional, habiendo vivido las formas analógicas de escucha musical, yo creo que esto de hoy es impresionante, ¿no? Pero esto no implica bajar la guardia sobre el tema de los algoritmos, las recomendaciones que a veces están, están, sobre todo en cuestiones políticas, ideológicas, están muy manipulados, ¿no? Pero para el caso del consumo musical, si es Spotify, yo creo que pensar en tener esta discografía infinita a disposición es fascinante. Con la desconexión ya preguntó, ¿no? Sí. Carlos, hay un campo de investigación al que nos estamos embarcando ya desde hace buenos meses aquí en la facultad, en el grupo de Comunicación, Educación y Cultura, que es el de desconexión digital intencional, voluntaria. Estamos ya bien avanzados en un primer artículo, levantamos datos entre jóvenes inicialmente, porque primero que vimos que era un tema naciente, más en la literatura académica de consumo de medios, y lo hemos corroborado con los focus que hicimos, estamos trabajando ahorita el análisis de esos datos, y vamos notando que, vamos a ver, la gente no es que se vaya de los medios, no es que deje de consumir contenidos digitales o de medios tradicionales, pero vamos a ver, quieren también tener alguna distancia poder controlar la distancia con la cual son impactados, consumen. Entonces encontramos cosas como, por ejemplo, conciencia de saturación o tedio, conciencia de efectos sobre el bienestar, tanto físico como psicológico. Y también algunas personas que te dicen, yo quisiera desconectar un poco más, aumentar un poco mi distancia, pero por las responsabilidades laborales, personas que tengo, no puedo, o por la presión del entorno. Si me desconecto mucho tiempo porque quiero pasar un detox, si quieres, de WhatsApp, mis amigos empiezan a reclamarme, oye, te desapareciste, ¿a dónde te fuiste? O mi mamá se preocupa. ¿Tú has notado un poco de esto, el efecto que pueda tener, nuevamente, jalando hacia la persona, el rol de la persona en la configuración de la evolución? Sí, cuando nosotros tuvimos este gran proyecto internacional, claro, fue entre 2014 y 2018, no estaba tan presente esta dimensión de desenchufarse de la vida digital. Digamos que en ese momento todavía no se había desarrollado tanto toda esta crítica al capitalismo de datos, al capitalismo de vigilancia, a la monetización que hacen las empresas, eh, todos estos escándalos electorales, ¿no? Cambridge Analytica fue en 2016, pero nosotros trabajamos con adolescentes, gente que ni siquiera votaba, ¿no? Por su edad. Pero bueno, yo creo que ahora están pasando cosas. Bueno, por un lado, este pequeño estudio que hicimos entre gente que habíamos entrevistado hace 10 años, que volvimos a entrevistar más o menos, hace 8 años, de cierto abandono de redes y cierto uso más racional, si se quiere, de las redes, porque del momento que una persona, un joven adulto ya empieza a trabajar, o incluso ya en la misma universidad, tiene otra responsabilidad y no puede estar tantas horas por día pendiente de sus redes sociales. Y ya ni hablemos si ya monta una familia o si tienen hijo o hija, la situación la vida cotidiana se complejiza más y hay menos tiempo para otras cosas. Lo que está pasando, bueno, acá hay un fenómeno. Hace un mes empezaron las clases en España y está prohibido, hay una prohibición durísima de uso de móviles ya por ley dentro del aula. Vamos a ver qué pasa con esto. Nosotros ahora vamos a investigar cómo los jóvenes, un proyecto que empezó hace también un mes, por los próximos 3 años vamos a investigar cómo los adolescentes están utilizando las inteligencias artificiales, pero de paso vamos a investigar también, vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a charlar de qué está pasando con esto, ¿no? ¿Qué efectos puede tener también, o colaterales puede tener esto de la prohibición de los móviles? A lo mejor termina generando mayor ansiedad respecto a la ansiedad actual que puede generar el uso extremo de los dispositivos móviles y de las aplicaciones. O no, a lo mejor en adaptación, así como la sociedad y los adultos, ¿no? Nos acostumbramos a no fumar en ciertos ámbitos, ¿no? Yo recuerdo hace más de una década, cuando vino la ley europea, que España tuvo que adoptar esto, la prohibición de fumar en lugares públicos. En España todo el mundo decía, en Italia también decían, no, acá la gente va a violar la ley, no podemos estar sin fumar. Y la gente se adaptó tranquilamente, ¿no? Adultos estamos hablando, y digamos, no fue traumático. Bueno, veremos ahora qué pasa dentro de las aulas con esta prohibición, porque estamos hablando de un perfil totalmente diferente, son adolescentes, son chicos y chicas en un momento muy especial de su vida, en un momento muy particular también de la vida, de las expectativas del futuro, de la cuestión económica, guerras, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero veremos, yo creo que esto es todo un tema, yo no tengo respuesta obviamente, pero dado que ahora
comenzar este proyecto de investigación con adolescentes. Yo creo que ahí va a haber cosas interesantes para investigar. Hay que ver otros países, ¿no? Porque, bueno, España, al estar dentro de Europa, está sometida, digamos, a las grandes decisiones europeas. Veremos qué pasa en otros países. En América Latina siempre hay una tendencia a corto o mediano plazo ir reproduciendo cosas que a lo mejor se hacen en Europa, legislación. Veremos qué pasa. A lo mejor ahí viene el caso en el futuro, ya charlaremos, podemos hacer algún estudio comparativo, ¿no? Ujú. Entre lugares donde está prohibido totalmente el uso del móvil en las escuelas, ¿no? Y lugares donde no está prohibido y se utiliza. Será muy interesante poder hacer estudios comparativos de esto. En unas escuelas que empezamos a hacer trabajo de campo hace una semana, me comentaban que, pregunté, los chicos, las chicas dejan el móvil en algún lugar determinado, en un casillero, una taquilla, y me decían que no, que lo tenían en la mochila, pero no lo podían tocar hasta que se iban de la escuela. En otras escuelas me estaban comentando de que sí, que entran a la escuela, lo dejan en un lugar determinado, bajo llave, cuando salen lo retiran. Puede pasar que lo tengan en la mochila y que en una clase determinada el profesor o la profesora pida utilizar el móvil, ¿no? O sea, no es una prohibición radical, en el sentido que si en cierta asignatura, para cierta actividad pueden utilizar el móvil, lo pueden utilizar, digamos, ¿no? Pero bueno, veremos. Esto es una legislación, es algo muy nuevo, se empezó a implementar hace un mes y veremos. Veremos cómo reaccionan, ¿no? Los jóvenes que estaban acostumbrados a estar enchufados ahí toda la mañana y toda la tarde. Veremos qué pasa ahora en el horario escolar y también veremos las nuevas generaciones que van entrando en la escuela y que ya van a entrar en este ecosistema educativo sin móviles, ¿no? Veremos. Esto está todo para investigarse. Antes de continuar con las preguntas, queríamos abrir la ventana a que pudieran los del público hacer alguna pregunta. Ahí va a circular seguramente el micrófono, nos van a llegar las preguntas aquí porque también se transmite por streaming. Quería retomar algo que quedó picando en la intervención anterior, que tenía que ver con la inteligencia artificial, ¿no? El concepto de coevolución mediática, ¿no? ¿Cómo crees que este concepto se aplicará en un futuro donde la inteligencia artificial podría estar, pues, generando contenidos de manera autónoma, ¿no? ¿Cómo podrían coevolucionar los medios con sistemas de inteligencia artificial? Sí, un poco una de las ideas básicas de la ecología de los medios, que viene, entre otras cosas, de Marshall McLuhan también, ¿no? Es esta idea que nosotros, los seres humanos, creamos tecnologías y como sostenía McLuhan y Postman y mucha otra gente de la ecología de los medios, estas tecnologías, estos medios, generan ambientes, ¿no? Environments en inglés, que nos transforman, ¿no? Y nosotros no percibimos, no nos damos cuenta de esa transformación, ¿no? Solo nos damos cuenta cuando la tecnología no funciona, cuando el medio no funciona. McLuhan decía, somos peces en el agua. Dice, el pez no sabe lo que es el agua, ¿no? Es su entorno natural, es como la atmósfera para nosotros, ¿no? Pero si a nosotros nos falta el aire o al pez lo sacamos del agua, ahí percibe el cambio, ¿no? Yo siempre digo, si yo me levanto mañana a la mañana, agarro el móvil, ¿no? Lo primero que hago a la mañana, agarro el móvil y no funciona la conexión a internet, soy un pez fuera del agua, ¿no? Me amputaron, diría McLuhan, ¿no? He perdido el medio y ahí me doy cuenta de que era parte de mi entorno. Era el entorno el medio ese, ¿no? Bueno, si aplicamos esta idea, es un planteo de los años 60 que están siendo refrendados por las ciencias cognitivas, ¿no? Ahora que con todo lo que es las neurociencias, ¿no? Con toda una serie de dispositivos que se mide la actividad cerebral, esto se ha confirmado empíricamente, ¿no? Eh, Hay estudios sobre el uso del GPS, como los choferes, por ejemplo, de taxi, que utilizan mucho el GPS en ciudades como Londres. Ha habido cambios en la estructura cerebral, ¿no? A partir de la flexibilidad del cerebro, ha habido cambios, ¿no? A partir de la introducción del GPS, como que esa parte del cerebro que tenía un mapa, no sé, de Londres en la cabeza, ¿no? Ya no se usa tanto. Ha habido cambios en la estructura cerebral, ¿no? No es que los choferes se han vuelto idiotas. Esa parte del cerebro seguramente se utiliza para otras cosas. Pero como que ha delegado el cerebro esa función de orientación a la tecnología, al medio, que es el GPS, ¿no? Bueno, y así con toda una serie de medios. Claro, si profundizamos este marco de análisis y lo llevamos a la inteligencia artificial, es claro, yo ahora estoy usando mucho las inteligencias artificiales generativas de texto.
como yo trabajo mucho en inglés, bueno, para pulir el texto, a veces escribimos mucho un artículo, nos pasamos de palabras, bueno, hay que reducir el artículo tiene que tener 8.000 palabras, nos escribimos 8.700, bueno, ahora con las herramientas de inteligencia artificial generativa es mucho más fácil hacer todo este trabajo de manipulación textual. Y yo me estoy dando cuenta, hace más de un año y medio que estoy usando bastante cotidianamente estas herramientas, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, estoy escribiendo diferente en inglés, he aprendido otras cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, como está pasando, se masifica el uso de las inteligencias artificiales, en este caso generativas, ya sea de texto, de imagen, va a cambiar nuestra forma de escribir, ¿no? A partir de la interacción con las inteligencias artificiales de imagen, seguramente la gente que hace fotografía o dibuja o pinta va a cambiar su estética, ¿no? Así como Photoshop, en los primeros años 90, cambió la forma de concebir el diseño, Photoshop cambió la forma, inventó una estética, que era esa estética de muchos niveles, muy compleja, ¿no? Que se puso de moda en esa época. Así como, bueno, como cualquier otro medio de tecnología, a partir de la interacción con nosotros, nos lleva a cambiar nuestra percepción, ¿no? Nuestra forma incluso a veces de ver el mundo. Yo creo que las inteligencias artificiales van a operar en ese sentido. No son una tecnología diferente a las demás. Si la gente, como va a pasar en muchos ámbitos educativos, ya desde la escuela casi al final de la primaria o secundaria, los chicos y las chicas están usando el ChatGPT para hacer sus tareas hoy, prácticamente en todo el planeta. Bueno, a partir de esa interacción, a lo largo de los años, obviamente que va a tener efecto en nuestra forma de escribir, nuestra forma de solucionar problemas, nuestra forma de pensar, ¿no? Y esto no lo digo ni en términos apocalípticos ni con un optimismo radical. Es parte de nuestra coevolución, concepto básico también de la evolución de los medios, es parte de nuestra coevolución. El Homo sapiens viene coevolucionando con sus herramientas desde hace cientos de miles de años, o millones de años inclusive. Desde los primeros homínidos comenzaron a picar piedra o pudieron crear el fuego, ¿no? Esas interacciones fueron modificando incluso fenómenos evolutivos como la evolución de la mano, el pulgar o la mandíbula, ¿no? Fue una coevolución con estas primerísimas tecnologías y la evolución corporal, biológica. Fue una coevolución muy lenta. Ahora, bueno, tenemos una evolución rapidísima de las tecnologías y nuestra coevolución también es rápida, ¿no? Obviamente los cambios genéticos tardan, pero la flexibilidad del cerebro se puede dar incluso a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Así que bueno, yo creo que son fenómenos muy interesantes para ver esto. Y respecto a la IA generativa, claro, es un fenómeno, ahora en noviembre va a ser 2 años que se abrió al público el ChatGPT. Son fenómenos relativamente recientes, ¿no? Por eso nosotros, bueno, el año pasado armamos este proyecto, nos lo aprobaron en agosto, en julio, y ahora estamos empezando ya a hacer el trabajo de campo. Y es un proyecto por los próximos 3 años, o sea que poder acompañar esta coevolución entre las nuevas generaciones y la inteligencia artificial a mí me fascina y todo el equipo, estamos muy ilusionados, un equipo que yo coordino con María del Mar Guerrero, también de la Pompeu Fabra, y estamos muy ilusionados porque poder investigar esto con los chicos y las chicas, cómo lo están utilizando, cómo aprenden a utilizarlo, para mí es emocionante, ¿no? Es muy fascinante. No sé si del público hay alguna pregunta. Sí. Hola, gracias, Carlos. Confírmanos, Carlos, si puedes escuchar. La profesora Laura León está Se con el escucha micro. perfectamente. Gracias. Gracias, Carlos, por el interesante recurso que nos brindas para trabajar en el aula y gracias a Giancarlo y a Lizardo por la interesante conversación que están llevando a cabo. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el ecosistema de medios que usan los chicos, los niños y los adolescentes. En medio de esta, digamos, ya tenemos bastantes evidencias, ¿no?, de la relación entre salud mental y uso de redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo ves la evolución del ecosistema de redes sociales, ¿no?, que utilizan los chicos en relación a la industria? ¿Cuál es la actitud de la industria ante estos, digamos, las restricciones que ponen los colegios, los padres, pero también, digamos, de la evidencia científica que está brindando la academia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta Ok, es... yo te pido, respondo esta y después pasamos a la segunda. Respecto a la industria, bueno, ya, ¿qué decir? Ya en los últimos 5, 6, 7 años, cuando se empezaron a abrir estas brechas en la información interna de Facebook y de otras empresas,
o confirmamos cosas que ya se presumían de la poca ética que tienen estos grandes corporaciones, porque son corporaciones sobre todo, no solo de Silicon Valley, pero sobre todo de Silicon Valley, eh, que bajo nivel ético, ¿no? Detrás de un discurso, cuando se empezó a hablar de web 2.0, allá por el 2025, ¿no? La web colaborativa, estos grandes discursos fundacionales, ¿no? Incluso de Zuckerberg, ¿no? Y de otra gente, de poner a la gente en contacto, de crear comunidades, ¿no? Parecía que era la materialización de una idea de Pierre Levy, el ciberfilósofo, una idea de los años 90, que era la idea de la inteligencia colectiva, ¿no? Parecía que, como que finalmente habíamos logrado, teníamos instrumentos, herramientas, entornos, medios, plataformas, que nos permitían concretizar esto, ¿no? Yo creo que todo ese discurso estaba impregnado del clima optimista que había en los años 90 con todo lo que era lo digital y lo cibercultural. Después de una década hemos visto que, bueno, estas empresas pura y exclusivamente tienen un interés puramente económico, de monetización, de extracción de datos brutal, de datos personales y de monetización de datos personales. Hay un interés también por parte de estas empresas o por empresas que utilizan estos datos por intervenir de manera explícita en procesos electorales, ¿no? Lo hemos visto y seguramente en estas semanas que nos acercamos a las elecciones en Estados Unidos veremos cada vez cosas peores de esta, ¿no? Y bueno, justamente esta semana se emitió un programa de televisión acá en España, Salvados. No sé si tienen acceso ustedes desde allá a las plataformas, que es muy interesante porque, bueno, se emitió el domingo y, bueno, entra en esta línea de textos que entrevistan a gente que trabajó en las grandes corporaciones. Y justamente se entrevistó a un ingeniero mexicano que trabajó muchos años en Instagram para el grupo Meta y era responsable justamente de temas de seguridad, de prevención de problemas. Y el tipo estaba, bueno, hace unos años ya se fue de la empresa y es uno de los que ha declarado en el Senado de Estados Unidos contra Mark Zuckerberg y contra Meta, contra el grupo Meta. Y contaba cosas horripilantes, ¿no? Que ellos tenían informes de lo que estaba pasando, los elevaban, la empresa no se hacía cargo, diseñaban tecnologías para evitar que los jóvenes vieran cierto tipo de contenido que el algoritmo promovía, ¿no? Si el algoritmo está hecho para que si a uno le gusta leer cosas del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, el algoritmo te pone más cosas del Barcelona. Y si a uno le gusta la pornografía, el algoritmo te va a ofrecer pornografía. Ellos habían diseñado herramientas algorítmicas para prevenir eso, sobre todo en el caso de menores, y la empresa hizo oídos sordos. Incluso declaró, y esto lo declaró en la televisión, pero lo declaró antes en el Senado de Estados Unidos, que Instagram tenía un botón, tiene un dispositivo en la interfaz para denunciar contenidos y que uno cliqueaba ahí para denunciar y que no pasaba absolutamente nada. Era todo un botón fake para tranquilizar a los usuarios, ¿no? Bueno, o sea, las corporaciones son eso. Son empresas capitalistas, otras empresas explotan en las minas, otras empresas explotan en las líneas de producción, estas empresas explotan a los usuarios, datos personales, y mientras eso le dé clics, mientras eso le dé visionados, le dé visitas, lo van a seguir haciendo, a menos que la Unión Europea, que ya lo está haciendo, Estados Unidos, que lo está empezando a hacer, u otros estados, como Brasil, los aprieten, ¿no? Corrieron con ventaja, ¿por qué? Porque en el 2005 no había legislación sobre estos temas. Había muy poca, o había legislación para otro tipo de medios o de experiencia de copyright, digamos, ¿no? De datos personales. Europa tardó casi una década en empezar a elaborar legislación sobre eso. Esto sobre las corporaciones. La segunda parte de la pregunta hace referencia a los estudios académicos. En los años 90 reinaba un clima optimista sobre lo digital. Yo he reseñado libros allá por el 98, 97, 99, y yo me quejaba que de todos los libros eran un lecho de rosas, ¿no? Todo era lindo, lo digital nos va a solucionar todos los problemas de la vida, la educación, la pobreza del mundo, gracias a la web se acababan los grandes problemas de la Tierra. Y yo decía, falta visión crítica, falta visión crítica. Los grandes libros de cibercultura de los años 90, en las últimas 2 o 3 páginas, dejan caer una lectura crítica. Y yo me quejaba. Bueno, hoy es totalmente lo contrario. Hoy lo que vende el mainstream es hacer discursos apocalípticos, discursos tremendistas, a veces conspiracionistas,
Y yo creo que eso afecta también a todo este discurso académico sobre juventud, niños, niñas y plataformas. Los estudios empíricos hoy tienen resultados contradictorios. Algunos estudios parecería que sí, que hay una correlación directa entre consumo de redes sociales y malestar psicológico, digamos, y hay otros estudios que desmienten eso. Y hay estudios de estudio cuantitativo, que dicen que no se puede encontrar una correlación entre una cosa y la otra. Estamos en la misma situación de hace 40, 45, 50 años, con los efectos de los medios. En los años 60 había un terror a la televisión y los efectos de la televisión en los niños. Allá por el año 1968, el Senado de Estados Unidos convocó a la crème de la investigación en medios de Estados Unidos, les pidió un informe. Entre ellos estaba el famoso Berelson, investigador, y muchos otros. Y el informe, ¿no?, era que no se podía establecer una relación causal entre los medios y la violencia en los jóvenes. Decía que en ciertas circunstancias, cierto tipo de consumo, de cierto tipo de medios, en cierto tipo de población, quizás podría tener efecto negativo y generar violencia. O sea, después de años de estudio empírico, habían llegado a esa conclusión. Hoy yo creo que vamos hacia lo mismo. Hoy hacer libros anunciando el apocalipsis de la juventud por las redes sociales vende mucho. Y hay unos cuantos bestsellers, yo en mi blog he reseñado de manera muy crítica algunos de ellos hace un par de meses. Con esto no quiero decir que no hay problemas, que no hay un malestar en los jóvenes. Hay evidentemente el tema del suicidio, por ejemplo. Ahora, claro, hay estadísticas mucho más sofisticadas, parecería que, bueno, que hay un malestar, intento de suicidio, etcétera, etcétera. Es parte de un malestar, sí, pero pensar que una sola causa, y es decir, es culpa de TikTok, me parece no pensar en términos de complejidad y realmente no poner el cerebro a pensar en todas las múltiples causas que existen. Hay situaciones económicas terribles, hay conflictos, guerras, por ejemplo, no tan lejos donde yo vivo, en la otra punta de Europa tenemos conflictos, hay grupos de ultraderecha alimentando el odio por todos lados. O sea, no quiero decir que los medios no tienen ninguna influencia, que los medios o las redes no son neutras, para nada, pero yo creo que se está montando un discurso que reduce todos los medios, como que los medios ofrecen una solución económica, cognitivamente hablando, y dicen, bueno, esto es causa de los medios. Y eso es una coartada. Los medios son un elemento más de todo un conjunto de causas que tendremos que empezar a analizar para poder entender este malestar, por ejemplo, que hay en las nuevas generaciones, ¿no?, que tiene mucho que ver con muchas otras cosas, ¿no? Perspectiva de futuro, posibilidad de planificarse. En España o en Europa, hoy el costo de la vivienda, que pensar la generación anterior, a lo mejor, bueno, a los 20, 30 años ya empezaba a pagar una hipoteca, ahora eso es imposible. Bueno, hay toda una serie de causalidades, de elementos ahí operando que yo creo que confluyen en este malestar que hay en las nuevas generaciones. Los medios, las redes sociales son un componente más de eso. Por eso estas lecturas que solo le achacan toda la responsabilidad a los medios o a ciertas redes sociales, me parece que están empobreciendo lo que debería ser un análisis mucho más rico. Segunda pregunta. Gracias. La segunda pregunta refiere al proyecto que tú has mencionado sobre el uso de inteligencia artificial por parte de adolescentes. ¿Qué más han encontrado en esa agenda de investigación? ¿Cuáles son las otras dimensiones, digamos, en esta agenda sobre inteligencia artificial y niños y jóvenes? Bueno, te cuento, este proyecto lo presentamos en enero de este año, nos lo aprobaron la última semana de julio, las vacaciones eran en agosto, o sea, volvimos a las vacaciones en septiembre, y nada, hemos empezado hace 2 semanas a hacer una prueba, a testear la metodología, que significa, tomamos contacto con una escuela, en este caso un instituto público, trabajamos las últimas 2 semanas, primer contacto con el trabajo de campo. Empezamos hace 2 semanas, 3 semanas, con un grupito de estudiantes de primer año de bachillerato, o sea, gente que está en el penúltimo año de la secundaria. Estamos hablando de gente de 16, 17 años por ahí, ¿no? 16.
Nada, no tenemos resultados para nada. Fue un primer contacto, hicimos una pequeña encuesta, hicimos un par de talleres para ver qué estaban utilizando, pero claro, todavía nos quedan 3 años de trabajo por delante. Vamos a trabajar en otras escuelas de Barcelona, escuelas públicas, privadas, escuelas del centro, escuelas de los barrios más periféricos. Vamos a hacer lo mismo en Madrid, o sea que hoy datos no tenemos. Tenemos alguna hipótesis y te digo, un poco por lo que estuve oliendo así rápidamente. Las semanas pasadas, por ejemplo, no me sorprendió que ChatGPT es la gran aplicación, la que utilizan los chicos y las chicas. Nadie les ha enseñado a utilizarlo, por eso a veces hacen un uso bastante básico. Otra cosa que yo ya veía, incluso por mis hijos, que son más grandes ya, pero usar el ChatGPT o la IA como motor de búsqueda, ¿no? Cuando nosotros tuvimos el proyecto entre el 2014 y 2018, ya entonces descubrimos que la gente, los adolescentes de ese momento, cuando buscaban algo no iban a Google, iban directamente a YouTube. Usaban YouTube como un buscador. Y me parece que hoy está pasando lo mismo con el chat GPT. Cuando tienen una duda de algo, no van a Google, no van a YouTube, van al chat GPT. Esto es lo que me parece que está pasando, pero lo repito, son primeras percepciones. Después de 2 o 3 semanas estuvimos ahí un primer contacto con esta generación, digamos, y que está utilizando las herramientas. Pero yo creo que queda mucho por investigar y sobre todo, bueno, yo creo que hay que acelerar la introducción de la enseñanza de las inteligencias artificiales en la escuela, últimos años de la primaria, en la secundaria y en la universidad. Yo el mes que viene tengo un curso de introducción a IA generativa de texto, sobre todo para doctorandos y doctorandas. En nuestro programa de doctorado la gente se incorpora ahora a finales de octubre y en noviembre hay unas semanas muy intensivas de formación y me han asignado un taller de 2 horas de introducción al ChatGPT, digamos, para usos académicos. Pero hay muchas otras inteligencias artificiales entrenadas con información científica que son muy útiles también. Pero bueno, está todo por investigarse acá. Pero bueno, es muy interesante. Aparte, siendo una investigación que va a durar 3 años, claro, nos va a permitir seguir un poco, ¿no? Este proceso, ver si de acá a un año siguen utilizando el ChatGPT como buscador o no, si se incorporan otras herramientas, si las escuelas lo incorporan en sus planes de estudio, cosa que dudo, porque eso tarda muchísimo. Pero bueno, yo creo que hay que reducir los tiempos, ¿no?, de incorporación de estas temáticas en las escuelas, en todos los niveles. Hay una pregunta más el profesor Carbone. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primeramente felicitarte, ¿no?, por este extraordinario libro y por haber continuado, ¿no?, esa vieja tradición, ¿no?, que empezó con Harold Innis, McLuhan y muchos otros y termina prácticamente con el último libro, Nexus, ¿no?, de Harari y otros que hay muy interesantes, de los cuales nos hemos nutrido en los últimos años, ¿no? Es muy interesante toda este planteamiento, ¿no?, de que las revoluciones comunicativas no son sustitutivas, sino más bien acumulativas, ¿no? Y que en el fondo no importa lo que haga el creador de las tecnologías o los medios, sino el uso que le va a dar la calle, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? La calle está transformando una serie de cosas y en una época en la cual valoramos mucho la teoría y la complejidad, que no queremos tener una apreciación muy simplista de las cosas, la entrada de este nuevo actor, ¿no?, que es la IA generativa, realmente va a ser muy interesante, ¿no? Porque si bien es cierto el cerebro humano, ¿no?, es memoria, pero también es olvido, la inteligencia artificial, tal como está creada, el tema del olvido parece que no va a funcionar ahí, ¿no? Todo va a ser memoria. Si pensamos un poco en el personaje Funes, el memorioso, ¿no?, de Borges, sabemos lo que pasa, ¿no?, cuando acumulamos muchísima memoria y no tenemos nada de olvido. Pero con la inteligencia artificial estamos ante plataformas, máquinas, ¿no?, que no se cansan, no funden cerebro, no queman cerebro. Y esto
ha venido y se va a quedar, ¿no? O sea, el tema de cuánto tiempo demorará en que las nuevas generaciones utilicen la IA en su vida cotidiana para todo, es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, la actitud oficial de la universidad es apertura, ¿no? O sea, nada de prohibirlas, al contrario, ¿no? Hay que integrarlas al trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo, ¿no? Integrar esto, por ejemplo, ¿no? Si trabajas, por ejemplo, campañas electorales, cómo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Para las campañas, ¿no? Hay que ir pensando, ¿no? Cómo se puede pasar de la social data a la big data y también cómo utilizar toda la IA para la construcción de spots y cosas, ¿no? Ya sea para campañas positivas o negativas, ¿no? Porque todo hay en el procesos electorales, ¿no? Entonces, el tema es eso, ¿no? Que no podemos cerrarnos, ¿no? Ante lo que se está dando, ¿no? Eso de prohibir, por ejemplo, que decías tú, que a nivel de enseñanza, en Europa se está pensando, ¿no? En que no usen sus celulares, no usen la inteligencia artificial. Me parece que eso es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y eso es imposible porque el uso, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, se va a dar, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que va todo esto, ¿no? El tema, ¿no? De la memoria y el olvido, ¿no? En la inteligencia artificial. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, con esto de, a mí no me gustan las prohibiciones. Por otro lado, claro, en Europa, o sea, no se está prohibiendo el uso de la inteligencia artificial, aclaremos. Sobre todo la movida hoy es contra el tema de las plataformas y el uso de dispositivos móviles por menores de edad. Un poco la política en España es que el uso de móviles vaya después de los 16 años. Eh, claro, pasa que hay chicos, chicas de 5, 6, 7 años con un tablet, con un móvil en la mano. Eso me parece, y que tiene acceso a cualquier tipo de aplicación. A mí me parece eso, si las familias no se hacen cargo y la escuela tampoco tiene herramientas, bueno, a veces también que el Estado dé algún toque por ahí tampoco me parece tan mal. Yo creo que acá justamente volvemos siempre al tema de la alfabetización mediática o digital, o como quieran llamarla, ¿no? Eh, eh, También esto exige una participación, una involucración, digamos, de las familias, ¿no? A la hora de determinar qué objeto le compramos, ¿no? Qué tecnología le compramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, acceso a qué tipo de contenidos van a tener o no. Europa no prohíbe la inteligencia artificial, está empezando a regular, digamos, la intención es regular la inteligencia artificial, hay mucho debate sobre eso, la creación de los Large Language Model y los entrenamientos de máquinas, ¿no? Europa lo que hizo hasta ahora es armar una especie de pirámide de colores, ¿no? De que son, digamos que hizo una clasificación de inteligencia artificial de alto riesgo, riesgo mediano y riesgo bajo. Hay un debate en Europa, porque muchos actores dicen que si Europa regula mucho, se va a perder la velocidad, la capacidad de competir con China o Estados Unidos en este campo. Entonces, como que ahí Europa va a regular, pero parece que va a regular hasta por ahí nomás. Bueno, eso está todo por verse, pero hoy no hay ninguna prohibición, digamos, sobre inteligencia artificial a nivel europeo. Volviendo al tema de la memoria, claro, y medio y olvido, es un tema viejo, porque obviamente acá la referencia es Platón, hace 2500 años, en uno de los diálogos, en el Fedro, Platón advirtió que la escritura mataba la memoria, ¿no? Él que venía de una cultura oral, Platón no escribió libros, escribió diálogos, digamos, ¿no? O sea que estaba su maestro era Sócrates, ¿no? Que no escribió nada, y su discípulo fue Aristóteles, que se escribió todo digamos, aplicó el modelo mental de Aristóteles, perdón, era el modelo de Aristóteles era el modelo mental modelado por la escritura, o sea que Sócrates, Platón, Aristóteles, tenemos la transición de oralidad a escritura en 3 generaciones muy bien representada. Platón, claro, tenía miedo de la escritura y decía que eso mataba la memoria, ¿no? Es un clásico esta reflexión. Eh, Vemos que este miedo a una nueva tecnología de la comunicación no es nuevo tampoco, ya existía antes, ¿no?
Claro, si adoptamos otro tipo de visión, que no sea así de rechazo, bueno, la multiplicación de los libros por medio de la máquina de Gutenberg fue una ampliación de nuestra memoria, ¿no? Que derivan los grandes proyectos enciclopedistas del siglo eh, XIX, XVIII, XVII, XVIII. eh, y que, claro, en la sociedad digital, yo creo que la web, ¿no? Es el otro gran salto, digamos, evolutivo a nivel de gran memoria colectiva donde está todo, ¿no? La inteligencia artificial en ese sentido opera sobre eso, se alimenta de esa red textual infinita, ya sea de imágenes, de texto escrito, está todo ahí, ¿no? La inteligencia artificial es generativa, se alimenta de eso, genera nuevos textos de todo tipo que incrementan aún más esa masa textual. Claro, si algún día los robots toman el poder, escenario Terminator, a lo mejor quedaría que los humanos durante 10.000 años produjimos textos escritos para alimentar una inteligencia artificial y entrenarla, ¿no? Yo no creo en ese escenario apocalíptico. Pero bueno, eh, yo creo, bueno, y a esto hay que poner los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos son los que te permiten buscar en esa masa informativa, recuperar la información, ¿no? Y la inteligencia artificial no es otra cosa que un algoritmo que junta todo eso y te crea un texto nuevo. Yo creo que está todo por verse. Yo creo que está todo por verse porque, digamos, estamos hablando de una tecnología tan nueva y pensar que nuestra coevolución es tan reciente, está todo por verse. Tú me preguntas, Giancarlo, ¿hacia dónde va esto? Bueno, yo lo que puedo, a ver, primero, el ecosistema mediático y tecnológico es complejo, lo cual significa que no podemos hacer predicciones de nada. Así como un día apareció ChatGPT, dentro de un día, una semana, un año aparece otra cosa que cambia las reglas del juego, ¿no? Así como un día Gutenberg empezó a imprimir la Biblia y un día Steve Jobs sacó un iPhone del bolsillo y cambió, remodeló todo el sector de la comunicación móvil, el ChatGPT abriendo camino, ¿no? Las guías generativas van a tener una influencia así muy grande en todo. Pero yo creo que está todo por verse. Si yo planteo escenarios a muy corto plazo, bueno, lo que puedo decir, que no es nada nuevo, es que yo creo que la inteligencia artificial, así en plural, no es el metaverso, no, no es una cosa ahí que está y que se lanzó y después no pasó nada. No, no, esto vino para quedarse, esto está infiltrándose, digamos, en nuestro día a día, no solo las guías generativas de texto, hay inteligencia artificial operando en los hospitales, inteligencia artificial analíticas, predictivas, trabajando en los sistemas de control de tráfico, o sea, la inteligencia artificial es como los microprocesadores, están por todos lados los chips, ¿no? Uno compra un coche hoy y está lleno de chips, de sensores que generan y procesan información. Bueno, la inteligencia artificial está pasando eso, se está incorporando en los buscadores, se está incorporando en el software, no sé, en Canvas, en Photoshop, en Word, en las redes sociales, ¿no? Así que bueno, yo creo que está todo por verse, como qué forma adopta esto y cómo nos va a terminar marcando, influenciando, porque volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? Si es cierto que todas las tecnologías crean entornos que nos modelan, bueno, las inteligencias artificiales son tecnologías, son actores, son medios que generan un entorno que también a partir de esta interacción irá cambiando nuestra forma de escribir, nuestra forma de leer, ¿no? Esto es interesante. Ahora está todo este debate si un texto lo hizo la IA o lo hizo un humano, ¿no? Los algoritmos no sirven para eso. Hoy no hay ninguna inteligencia artificial fiable que diga si un texto fue hecho por inteligencia artificial o por un humano. Claro, los profesores, profesoras, tenemos hoy que agilizar un poco la mirada a la hora para ver si usaron o no la inteligencia artificial nuestros estudiantes. Como que se está desarrollando quizá una lectura crítica, sospechosa, lo cual no está nada mal, ¿no? Lo mismo pasa con la fake news, ¿no? Esto es parte también de la alfabetización mediática, hacer una lectura un poquito sospechosa, preguntarse qué hay detrás de esto, cómo está construido. Yo creo que a lo mejor, mira, las inteligencias artificiales generativas también tienen un efecto colateral positivo de despertar estas lecturas sospechosas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que está todo por verse acá. Está todo por verse. ¿Y cómo afectará esto a nuestra memoria? Bueno, esto es un debate, tiene 2500 años. Vino la escritura, vinieron las bibliotecas, vino Google, y tan tontos no nos hemos vuelto, ¿no? Y seguramente nuestro cerebro se ha ido reconfigurando, se han ido potenciando ciertas áreas, otras las hemos cedido a la tecnología, pero bueno, yo creo que esto es parte de la evolución del Homo sapiens. Venimos hace cientos de miles de años, millones de años,
coevolucionando con estas tecnologías, herramientas, ¿no? Y yo creo, bueno, son herramientas cada vez más sofisticadas, pero son el fruto de nuestro trabajo y de nuestra invención también, ¿no? Y yo creo por ahí, no me animo a hacer ningún tipo de predicción porque sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Y encima cambian nuestros sensoriums también, ¿no? Vamos agregando nuevos sensoriums. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero fíjense, por ejemplo, pensemos los audiovisuales, ¿no? Yo siempre digo, mi abuelo, mi abuela nunca hubiera entendido la serie Lost, Perdidos, que se cumplieron 20 años del estreno hace un par de días, unos días. Eh, Mi abuelo o mi abuela no hubieran entendido Juego de Tronos, ¿no? Por la complejidad de historia, de personaje, ¿no? Pensemos en la serie Perdidos, Lost, con los flashbacks, flash forward. Mi abuelo no hubiera entendido nada de todo esto, ¿no? Y vemos cómo en una o dos generaciones cambió la percepción. Otra cosa, nosotros hemos desarrollado, yo creo que esto viene ya de los años 80, 90, con el zapping televisivo, a medida que se multiplicaron los canales de televisión, hemos desarrollado una percepción brutal. Nosotros hacemos zapping. ¿Cuánto duramos en cada canal? Una fracción de segundo. Nosotros en esa fracción de segundo sabemos lo que están dando, el género de lo que se está emitiendo y si lo queremos ver o no. Yo estoy seguro que mi abuelo haciendo zapping o mi abuela hubieran estado un minuto mirando para darse cuenta de qué género era el programa, si les interesaba y después pasar al siguiente. Y pensemos en las nuevas generaciones que se están entrenando con vídeos en TikTok, ¿no? Y estas son, de estas competencias que adquirimos nadie dice nada. Siempre nos quejamos, estamos perdiendo la lectura profunda, ¿no? Parecería que en el siglo XIX todo el mundo leía, lo cual es mentira, solo una élite leía, ¿no? Parecería que en la primera mitad del siglo XX todo el mundo leía al Ulises de Joyce, lo cual es mentira. No lo leía nadie, tampoco hoy, o muy poca gente. Por eso, digamos, no mitificamos el pasado, pero claro, tampoco veamos de manera tan negativa todo esto, ¿no? Estamos adquiriendo competencias muy interesantes, ¿no? Bien, hemos llegado al borde del tiempo. Quería pedirte un último comentario, Carlos, para cerrar. Cuando los ingenieros que estaban fabricando, no me acuerdo si era el Columbia o el Discovery, tuvieron que replantear el diseño cuando se dieron cuenta que una de las partes no iba a pasar por un túnel de un tren que llevaba las piezas a Cabo Cañaveral. Entonces se preguntaron por qué el ancho de la vía del tren era esa. Entonces, haciendo hacia atrás el caminito, bueno, esas habían sido fijadas por los ingenieros ingleses que habían hecho el ferrocarril en Estados Unidos. Se fueron a Inglaterra y descubrieron que el ancho de las vías del ferrocarril en Inglaterra se correspondía también al ancho de los viejos senderos por los que iban los carromatos, las carretas, y descubrieron que esos senderos esas trochas las habían allanado los romanos. Y cuando se preguntaron por qué los romanos habían hecho las trochas de ese tamaño, que es 4 pies 8 pulgadas, descubrieron que es porque en ese espacio transitan cómodamente el trasero de 2 caballos, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerte para cerrar, en esto de la evolución hemos visto cambios, pero ¿acaso hay alguna constante, como el trasero de los caballos en este devenir de los medios? ¿Hay alguna constante a partir de la cual podamos incluso no hacer la prospectiva que ya hemos quedado contigo que no se puede hacer, pero adelantar algo? Claro, es fascinante esto, porque en España ha habido problemas similares con el ancho de algunos trenes, los túneles, y hoy hay un gran problema porque en España hay un ancho de vía europea, pero España, como estuvo mucho tiempo bastante aislado del resto de Europa por el franquismo, tenía otro ancho de vías. Entonces hoy si uno viaja, no sé, de Barcelona a Valencia, hay un momento que el tren se frena, entra una especie de túnel, y lo han hecho tan bien que automáticamente, ¿no?, los vagones se adaptan al nuevo ancho de vía. Y ahora hay problema con la conexión con Francia también. O sea que es un problema bastante general ese. Claro, es esta conformación social que se decía en una época, ¿no? De las tecnologías. La tecnología sí, no es que la inventa una persona, es toda una red donde hay muchos intereses económicos. Así como hubo formatos por el ancho de las vías, conocemos batallas, ¿no? Por los formatos audiovisuales, por los formatos musicales, por los formatos en la web. Eh, Esto es el fruto de las interacciones con decenas, cientos de actores
y a lo largo, obviamente, del eje temporal se van configurando, llamémoslo así, ¿no? Llamémoslas interfaces en el sentido más amplio, que claro, que en un momento pueden entrar en choque o tener fricciones con otras interfaces desarrolladas a partir de otras confluencias de actores. Está bien entender estas lógicas, nos podría llegar a servir esto, si las empresas lo quieren aplicar, a pensar sistemas flexibles, ¿no? Que en el futuro se puedan adaptar a otras variaciones, pero claro, siempre puede haber desafíos nuevos que nadie pudo predecir, ¿no? Pero yo creo que yo hago mucho hincapié en tratar de entender las formas del cambio mediático y tecnológico del pasado, porque nos puede inspirar, servir por lo menos para darle un sentido a ciertos cambios que están haciendo ahora, ¿no? Y podemos hacer no predicciones ni a largo ni a mediano plazo, yo lo excluyo eso, son todos planteos de ciencia ficción, ¿no? Que a lo mejor algunos dan el clavo, pero podemos pensar algunos escenarios a corto o mediano plazo. Pero yo creo que esta, digamos, la principal moraleja que se puede extraer de eso, de que habría que pensar siempre las tecnologías de manera muy flexible. Así como hay que estar atento a los usos que se hacen de las tecnologías por parte de la gente, ¿no? En la calle, como decía Giancarlo, también pensar que hacer tecnologías flexibles, ¿no? Y quizá en ese sentido las tecnologías digitales a lo mejor son un poco más flexibles que las tecnologías mecánicas, ¿no? A lo mejor es más fácil cambiar un algoritmo que cambiar el ancho de una vía, de kilómetros de vía, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta mirada al pasado es interesante. Un poco, bueno, ya para ir terminando, ¿no? Un poco lo que propongo en el libro. Eh, la evolución de los medios es una protodisciplina, digo yo, está todo por hacerse. Si les interesa este tema, miren sobre todo el capítulo, la parte central, donde están todos los conceptos, porque es ideal para aplicarlo con nuestros estudiantes, el concepto de ciclo vital, coevolución, intermedialidad, adaptación. Yo creo que hay un montón de ejemplos que se podría aplicar ahí para volver después a la teoría y mejorarla, ¿no? Para hacer artículos, libros, lo que sea. Y yo creo que un buen corpus teórico y de categorías para investigar en los próximos años, que es un poco lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy incluso aplicando este modelo a evolución de algunas aplicaciones de software, no solo a medios. O sea, me estoy divirtiendo mucho expandiendo, digamos, lo que sería aplicando lo que está en el libro. Para los que quieran el libro, está disponible en Buscalibro. Esta semana salió la versión digital, se consigue en Apple, en Google, en Amazon de España, de Argentina, de Estados Unidos, de México, lo que está, y lo mismo en Google y en Apple, está la versión ebook. Después, si lo encargan, seguramente en la librería de Lima o Perú llegará, pero también se puede comprar online en papel. Eh, Ojalá puedan tener unos ejemplares en la librería de la universidad y que estaría en compañía con muy buenos libros, porque la Universidad de Lima tiene joyitas de temas de semiótica y de comunicación, hay muy buenos libros. Sí. Sí, la tenemos en acceso digital en la biblioteca de la universidad. Te agradezco Perfecto, mucho, bueno. Carlos. Creo que usando una metáfora también ha sido una charla proteica, nutrida, de la que todos hemos podido sacar más de un provecho. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a la facultad y a la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz. Y este es el momento en que el público aplaude la intervención de Carlos. Muchas gracias, Carlos, otra vez, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Listo. ¿Lo tenemos todavía? Carlos, chao, nos despedimos si todavía nos escuchas. Sí, sí, escucho perfectamente. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Carlos. Chao, chao. Muy bueno todo, excelente conversación. Chao, Carlos. Ya hablamos luego. Tengo una Soy Giancarlo.